David sigue en el Salmo 139, no solamente adorando a Dios por cuanto Él le conoce, pero también está adorando a Dios por cuanto está presente. Dios está contigo, está con nosotros. En los versículos 7 a 12, David está adorando a Dios así. Y podemos pensar de Jonás, que él pensó que era posible huir de la presencia de Dios porque no quería ir a predicar la palabra a Nínive. Pero no es posible. No hay ningún lugar donde podemos ir que no está Dios. Y eso es lo que David está adorando a Dios en decir en esta. Puedo pensar en esto que cuando mi esposa viajó a Japón a enterrar a su padre, ella viajó lejos a una isla, muy lejos, al otro lado del mundo. Y yo pude tener paz porque yo sé que Dios está aún allá. No hay ningún lugar donde pueda ir ella, ni yo. Cuando viajo yo a Perú, como ahorita estoy en el Perú y mi esposa está en los Estados Unidos, no hay ningún lugar donde podemos estar afuera de la presencia de Dios. Eso es algo que nos puede confortar, animar, porque su presencia está ahí con nosotros siempre. Pero hay algo que causa mucho problema con algunas personas que han sufrido dificultades, que pueden preguntar, pero si Dios estaba conmigo, entonces ¿por qué permitió tal cosa pasar? Y eso es algo muy difícil para nosotros conciliar. No comprendemos por qué pasan las malas cosas cuando sabemos que Dios está presente. Hasta algunos pueden rechazar a creer que Dios existe porque dirían, si hay un Dios, Él lo hubiera parado. O si Dios no es poderoso para poder pararlo. Pero ninguna de esas respuestas son verdad. Hay un autor se llama Dan Allender, que escribió un libro sobre trauma y cómo de la respuesta de ser herida por una trauma. Y en ese libro estaba diciendo que hay un gran desafío para después de pasar por cualquier trauma, en cómo responder a Dios. Hay dos opciones. Uno es rechazarle o huir de Dios, o confiar que Él aún es Dios en medio de estas cosas. Y no podemos siempre, muchas veces es muy difícil comprender, pero tenemos esta decisión de fe, o rechazar a Dios o adorarle porque Él aún es el Dios quien nos creó y quien nos ama. Hasta que en otro libro escribió sobre cómo podemos entender el llamado de Dios a nosotros, en que hay momentos cuando Dios nos llama a nuestra vocación, que es el llamado de Dios a lo que Él desea, nuestro propósito en la vida, pero nos llama a través de los sufrimientos que hemos pasado. Es algo muy difícil comprender, pero pasando por estas dificultades, muchas veces Dios, en su presencia con nosotros, haciéndonos pasar por algunas dificultades, Dios está preparándonos para utilizarnos a hacer buenas, grandes cosas. Así Pablo habla en 2 Corintios 1 de cómo podemos ser bendición a otras personas por medio de nuestros sufrimientos. Pero también en esta, alguien dijo que cuando alguien está sufriendo, podemos considerar, o había sufrido, podemos considerar que la presencia de Dios, de Jesús, no es algo débil, no es algo distante, porque recordamos que Jesús también sufrió un gran trauma, un gran dolor en la cruz. Fue abusado, destruido, maltratado, matado en la cruz. Y Él lo hizo pensando en nosotros. Entonces ahora cuando otra persona pasa por sufrimiento, no sabemos, no podemos comprender y sabemos que duele mucho, pero
podemos saber que Jesús está ahí contigo en medio de este sufrimiento. Está ahí sufriendo, había sufrido, pero está en presencia espiritual contigo mientras. Y eso es algo que podemos recibir algo de confort en saber que Él está con nosotros. Aunque no siempre sabemos por qué, sí podemos saber que Él está ahí. Y parte de cómo podemos comprender es de considerar nuestra futura. Pablo dice en Romanos 8:18 que él considera que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y en este sentido, que no hay comparación con todo lo que Dios nos está preparando para experimentar y vivir con las peores cosas que podemos, que un ser humano podría pasar. Y en esto podemos considerarla, hasta como Pablo también dice en 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y entonces ambos pasajes no nos dicen que seremos felices siempre, pero sí nos señalan una gloria mayor que no podemos imaginar ahora, pero cuando Cristo regrese y nos lleva a la nueva creación, experimentaremos esa gloria y llegaremos a comprender. Hoy día quizás no comprendemos, pero así podemos adorar a Dios porque sí, su presencia está con nosotros y está ahí con nosotros cuando estamos sufriendo. Y Él nos fortalece, nos hace sobrepasar y atravesar para ver algo mejor después en la nueva creación. Pero no solamente Dios está presente con nosotros, también en su providencia Él nos ha hecho. Dios te hizo. Eso es lo que vemos en los versículos 13-18. Y así David está adorando a Dios por cuanto Él lo había creado, fabricado, diseñado, desarrollado en su madre, y ahora está adorando a Dios. Cuando pienso de esto, puedo imaginar como un constructor de una casa conoce muy bien dónde están todas las cosas dentro de la casa, como las tuberías en la pared. Pero cuando alguien compra una casa o alquila una casa, está viviendo ahí, no sabe dónde están. Y una vez yo estaba haciendo hueco en la pared para poner algo para colgar toalla y empezó a salir agua y agua caliente. Y no, porque no sabía, yo pensé que el tubo estaba en otro lado. Pero en este caso, cuando pensamos de nosotros, que Dios nos creó, cuando nosotros queremos ayuda, acudimos muchas veces, no acudimos a Dios porque pensamos que no nos escucha, acudimos a otra persona. Pero esta persona no nos conoce de igual manera que Dios. Sí, Dios nos ha dado personas y podemos ir y hablar con ellos, pero Dios, cuánto más Él conoce todo y Él, ¿por qué nos ha hecho? Nos ha fabricado. Y en esta, no solamente nos ha hecho y sabe qué está pasando con nosotros, todo cómo funciona, Él nos diseñó. Cada persona nos dio un propósito. Y con esto es algo muy interesante a considerar, que Dios no solamente diseñó nuestras habilidades buenas, también diseñó nuestras debilidades. Yo tengo una pierna que no está bien, todo el músculo del cuádriceps está atrofiado y no funciona bien. Tengo que reconocer que es por el propósito de Dios. Yo no puedo jugar fútbol tan bueno como quisiera, pero tengo que reconocer que es por el diseño de Dios que me ha hecho así. De igual manera, todas las personas con todas las enfermedades, todas las debilidades, no son el diseño original que Dios ha creado el ser humano
como Jesucristo es el ser humano perfecto, y Adán y Eva fueron hechos muy buenos, pero por la caída hay muchas enfermedades, distorsiones, debilidades, discapacitaciones, y todo esto es un resultado del pecado, pero a la vez es parte del diseño de Dios. Y Dios no solamente nos llama a nuestra vocación, la vocación de Dios para nosotros, a través de sufrimientos, como dije antes, pero también a través de nuestras debilidades, discapacitaciones, enfermedades. Y los está utilizando para usarnos como sus instrumentos a hacer buenas cosas. Muchas personas con diferentes debilidades pueden hacer cosas que otras personas que no tengan tal debilidad no podrían hacer. Es algo para considerar cuánto Dios nos ha hecho a su propósito para bien. A nosotros no siempre nos parece bien, pero eso no significa que no está bien. Cuando lo vemos de la perspectiva de Dios, Él tiene sus grandes propósitos para utilizarnos en todo eso. Bueno, con todo esto, a veces podemos sentir una tentación a culpar a Dios por qué nos había hecho así. Pero la realidad es que no nos da una excusa para reaccionar pecaminosamente contra Dios. Él sabía lo que estaba haciendo y tiene un propósito en su llamado para todo. Pero no solamente Dios nos ha hecho en su providencia, con su propio diseño, con un propósito para nosotros, con todo lo que nos ha hecho, pero también David dice en estos versículos, ¿cuántos son sus pensamientos para nosotros, que son más que la arena? Y pienso en cuanto Dios dijo a Abraham que su descendencia va a ser más que la arena y no se puede contar. ¿Cuánto más dice que para todas estas personas incontables, cada uno, Dios tiene más pensamientos para cada uno que se puede contar? Y esto nos asombra, cuánto Dios piensa de nosotros.